Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen en una entrevista con el rector de la Universidad del Tolima. Él es el doctor Omar Mejía Patiño. Y pues además de ser rector de la Universidad del Tolima, tiene una vasta formación académica y además tiene experiencia tanto como docente y ahora pues en esta parte administrativa al frente de la Universidad Pública insignia de nuestro departamento, que es la Universidad del Tolima. Doctor Omar, bienvenido a estos podcasts. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Un placer, de verdad, un honor estar en su programa, en estos podcasts, hablando de lo que nos gusta hablar de la Universidad del Tolima, la mejor universidad de la región, doctor Ferro. Muchísimas gracias. ¿Con cuántos estudiantes arrancó usted este semestre y con cuántos termina en este momento? Nosotros, como veníamos trabajando durante varios años en planes de contingencia en lo académico, lo administrativo y lo financiero, pues pudimos adecuarnos a esa nueva situación, a esas dificultades que se nos presentaron derivadas del COVID-19 y con unas acciones concretas también en lo académico, en lo administrativo y lo financiero logramos con mucha satisfacción, con éxito, pues arrancar el semestre académico, este semestre A de 2020 y estarlo en este momento terminando con satisfacción. Yo quiero contarle que del B de 2019, cerrando el año pasado, nosotros tuvimos una matrícula de 21.034 estudiantes en los 69 programas y al contrario de lo que se podría pensar en este semestre que estamos terminando del A 2020, tenemos 21.060, o sea, tenemos más estudiantes de los que teníamos matriculados en el semestre anterior. Antes de la pandemia, la Universidad del Tolima tenía educación presencial y educación a distancia. Gracias. Y ahora con la pandemia va a entrar ya la educación virtual. Exacto. A partir del próximo semestre. Tal como usted lo está diciendo, nosotros teníamos esas dos modalidades y veníamos en aumento de cobertura en el Instituto de Educación a Distancia, con esa modalidad a distancia que le comento, pues tenemos más de 12.000 estudiantes en 9 departamentos de Colombia, 8 departamentos diferentes al Tolima. Tenemos ahí programas de educación a distancia. Pero esos estudiantes a distancia, en todo caso, ¿tienen que venir a Ibagué en algún momento a tomar clases? ¿O... No. Pues nosotros tenemos en los otros departamentos centros de atención tutorial, que son una especie de sedes de la Universidad del Tolima con una infraestructura adecuada para impartir esas clases. Ellos asisten a las reuniones presenciales allí los fines de semana con los profesores, tutores y con toda la infraestructura que se requiere para esas clases. En Ibagué también tenemos educación a distancia, aquí en Ibagué, en la ciudad, y pues los de aquí de Ibagué se asisten al campus de Santa Elena y a otra infraestructura también de colegios públicos y privados que tenemos en la ciudad, que ellos asisten a esas reuniones presenciales. De otros departamentos vienen aquí a la universidad a prácticas, solamente a realizar algunas prácticas en los laboratorios de la universidad cuando se requiere. Y ahora en la pandemia, tanto los presenciales como los a distancia, ya todos están trabajando virtualmente. Eso que se nos presentó, esta coyuntura, pues nos obligó a adelantarnos muchos años en lo que nosotros teníamos preparado. Nosotros estábamos preparando la universidad para la virtualidad, que son las exigencias que nos están haciendo a los rectores, a todo el sistema, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, pero pues por las dificultades financieras y administrativas de la universidad de los años pasados, pues nosotros estábamos haciendo una planeación que nos iba a llevar a que poco a poco íbamos a entrar en programas netamente virtuales. Con esta coyuntura, todo el sistema público estatal tuvo que adelantar todos esos proyectos
y empezar a trabajar rápidamente en la virtualidad, que no es, como también lo ha dicho el ministerio, pues no es una virtualidad aprobada como tal, sino una educación mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando usted hace esa claridad sobre qué se entiende por virtualidad, ¿cómo podríamos poner eso en un lenguaje mucho más coloquial? Nosotros, los programas netamente virtuales, pues tienen, además de una metodología de enseñanza, aprendizaje adaptada a esa modalidad, pues tienen también unos componentes, unos requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional especiales para ese sistema, o mejor, para esa modalidad de educación virtual. Nosotros no pudimos hacerlo totalmente de esa manera, con esos requisitos, con esa metodología que implica la modalidad, o mejor, la metodología virtual. Nosotros tuvimos que adecuarnos a las circunstancias y las clases teóricas, meterlas rápidamente en las plataformas que nosotros teníamos y en las que contratamos para esos efectos, y a otras cosas que sí se pueden hacer en la modalidad virtual o en los programas virtuales, pues hacerlo también de manera presencial, como las prácticas que autorizó el Ministerio de Educación Nacional. O sea, si nosotros tuviéramos programas netamente virtuales, esas prácticas, por ejemplo, se harían a través de los diferentes software que hay en este momento en el mercado para realizar esas prácticas. Pero nosotros, la mayoría de las universidades, lo que tenemos que hacer es dar las clases teóricas mediadas con tecnologías de la información y comunicación, y las prácticas, pues, de manera progresiva, irlas dando en el campus, en los laboratorios de la universidad, con una metodología ya presencial. ¿La virtualidad llega para quedarse o es solamente mientras la pandemia, doctor Omar? Porque usted dice, ya nos adelantamos un montón de tiempo en las proyecciones que había en la universidad, pero también ahí deja entrever que tampoco va a poder sustituir la presencialidad, la virtualidad en el corto plazo en un 100%. Lo que usted dice es cierto, o sea, esa virtualidad vino para quedarse. O sea, nosotros nos adelantamos, ahora las metodologías que estamos utilizando pues son metodologías que se acercan mucho a la virtualidad, a esa virtualidad a la que debemos llegar la mayoría de las universidades. Nosotros como sistema, no solamente la Universidad del Tolima, sino todas las universidades públicas y también las privadas, pues entendemos que pues esta coyuntura nos implica hacer unos esfuerzos económicos importantes, unos esfuerzos por parte de los profesores, de los directivos, de los administrativos, con el fin de que, como no sabemos qué va a pasar, pues con el fin de que nosotros empecemos a trabajar ya netamente virtual. Por ejemplo, yo les decía, esos software y ese acompañamiento permanente que se da en la virtualidad, pues lo tenemos que meter en la metodología que estamos utilizando actualmente, y esa metodología pues nos va a dar lugar a que posteriormente nosotros le presentemos al Ministerio de Educación Nacional programas completos. Muchos de los programas que tenemos en este momento, que son netamente teóricos, para que sean aprobados como programas virtuales y los podamos ofrecer a todo el mundo. O sea, nosotros tenemos que repensarnos, tenemos que, como se utiliza ahora la palabra de moda, reinventarnos como sistema, y pues eso en eso está la universidad pública y privada actualmente en Colombia. Doctor Omar, en ese orden de ideas, la virtualidad o la educación virtual, pues haciendo la salvedad que la educación virtual requiere la presencia del estudiante en tiempo real, mientras la educación a distancia es un poco más laxa
en lo que tiene que ver con la disponibilidad del estudiante, en lo que tiene que ver con el tiempo. Es decir, un estudiante puede tomar las clases en un horario diferente al resto cuando lo hace a distancia, mientras en la virtualidad se requiere que en el mismo momento estén todos los estudiantes tomando la clase. Pero mi pregunta va enfocada hacia que en ese orden de ideas, la virtualidad o la educación virtual es una competencia mayor para la educación presencial o para la educación a distancia. Yo creo que además de ser un complemento es muy importante no solamente para el país, sino para el mundo. Las universidades podemos llegar a los lugares donde no podemos llegar ni con la educación, con la metodología a distancia, ni con la presencial. Podemos llegar a todos los rincones de Colombia, del territorio colombiano y del mundo. O sea, nosotros como Universidad del Tolima podemos impartir programas en Asia, en África, en Latinoamérica, en Europa, donde nosotros podamos llegar, o sea, donde nos vean, donde crean en nosotros, pero especialmente lo que nosotros pensamos es llegar a aquellas partes del territorio colombiano donde hay infraestructura tecnológica y que no puede llegar la presencialidad ni la educación a distancia. Así es. ¿Cómo está contribuyendo la academia en medio de estas dificultades que está afrontando el mundo en lo que tiene que ver con el COVID-19? Y puntualmente, ¿cómo está contribuyendo la Universidad del Tolima en nuestro departamento y en nuestro país en medio de esta crisis, doctor Omar? Sí. En este momento, nosotros como universidades públicas, pues es que estamos demostrando cuál es el valor que tenemos en la sociedad. Yo hace poco lo decía en un artículo que escribimos, este es el momento de la universidad pública en Colombia. Es el momento de la universidad pública en Colombia no solamente para lo que se viene, sino para lo que actualmente, para lo que estamos viviendo. Y en este momento estamos demostrando lo que nosotros hacemos por el país, no solamente en materia de educación, de los jóvenes que tenemos, de esos más de 21.000 estudiantes, sino también en temas de reactivación económica, también cómo contribuimos nosotros en la reactivación económica, en los estudios que realizamos y en las acciones concretas que tenemos en el territorio. Por ejemplo, doctor Ferro, es muy importante lo que nosotros hacemos en transferencia de conocimiento para las regiones. La Universidad del Tolima, por ejemplo, en los últimos 3 años ha sacado y se le han aprobado 4 patentes de innovación, algunas de ellas de innovación social, pues, contribuyendo también a las economías locales de los municipios donde llegamos nosotros. Los proyectos de regalías que nosotros ejecutamos, el de aguacate, el de cacao, el de cafés especiales. Por ejemplo, quiero decirle, ahora en diciembre nosotros le vamos a entregar al departamento un parque interactivo, que es el primer parque interactivo al estilo de Maloca del departamento del Tolima, con maletas viajeras también importantes que vamos a llevar a los municipios del departamento. Eso lo hace el doctor Ferro, investigadores de la universidad, asistentes de investigación de la universidad, administrativos, todos pensando en el desarrollo del departamento del Tolima en las diferentes áreas. Doctor Omar, quiero terminar la entrevista con algunas preguntas que le hacen algunos estudiantes. Tengo aquí, por ejemplo, a Danilo Sánchez, que le pregunta los requisitos que hay que cumplir para aplicar a matrícula cero. Esto dice Danilo, doctor Omar. Mi nombre es Jairo Danilo Sánchez Ortega, soy estudiante de la Universidad de Tolima de 4º semestre de Comunicación Social. Y mi pregunta para el señor rector es, ¿quiénes serán los beneficiados para este plan de matrícula cero y cuáles serían los requisitos? Muy importante a Danilo también explicarle algo que ha hecho efecto dominó en todo el territorio nacional, que es el de la matrícula cero.
doctor Ferro, y si me lo permite, yo quiero contarles que la Universidad del Tolima no viene pensando en matrícula cero en esta coyuntura, solamente en este 2020 hablando de matrícula cero. Nosotros venimos trabajando matrícula cero desde el 2016, que llegamos a la rectoría de la universidad. A gestiones importantes con el gobierno departamental y con el Ministerio de Educación Nacional para programas que nos permiten dar educación de alta calidad a jóvenes con cero costos, es decir, sin pago de matrícula. Los programas de generaciones del programa del Ministerio de Educación Nacional que ha liderado nuestra ministra de Educación Nacional, más los programas que vienen del gobierno departamental financiando matrículas de nuestros estudiantes para que no paguen ni un peso, pues nos han dado lugar, doctor Ferro, de invertir más de 3.000 millones de pesos en solo matrículas, pago de matrículas para estudiantes cada año. ¿Cómo evitar que se politice o esa posibilidad, esa matrícula cero, termine restringida a un grupo privilegiado? ¿Cómo garantizar que esos requisitos para poder acceder a esa educación gratuita tengan la posibilidad cualquier persona de realmente ser beneficiario de esa matrícula cero, doctor Omar? Sí, en eso yo quiero darle la tranquilidad, la seguridad a esos jóvenes que nosotros tenemos blindados todos los mecanismos de ingreso. O sea, en la universidad, doctor Ferro, no entra cualquiera, entra las personas que surtan un proceso de selección riguroso que tiene la universidad. O sea, aquí aún aquellos beneficiados con matrícula cero por parte del gobierno departamental, el gobierno nacional, tienen que surtir todos los procesos de selección, doctor Ferro. O sea, las personas tienen que ingresarse con las pruebas de estado. Ese proceso de selección no lo hacemos nosotros, lo hacen las máquinas, los sistemas. Además, eso sería un delito, porque esos son listados públicos y eso hay milésimas ahí en juego. Y si hay alguien que ve que está por debajo de alguien que tiene menos puntaje, eso se puede hasta denunciar penalmente y se hacen auditorías por parte del gobierno nacional y nosotros también, y eso puede dar lugar a todas las sanciones del caso. Es decir, los estudiantes que ingresan y que se benefician con esos programas, doctor Ferro, ingresan con un riguroso proceso de selección que no lo hacemos nosotros, sino las máquinas, con todos los protocolos, con todos los parámetros que están establecidos legalmente. Desafortunadamente, y eso se debe también a temas históricos, la infraestructura de la universidad, las capacidades, todo eso, pues nosotros no podemos ofrecer todos los cupos que pudiéramos ofrecer por la misma capacidades de la universidad, por las aprobaciones que nos hacen de los programas. Por ejemplo, hay programas que se nos presentan más de 500 personas y recibimos solo 45 personas. O sea, y eso ha hecho que los sistemas de ingreso a la universidad sean muy rígidos. O sea, nos gustaría ampliarlos, sí, pero ampliamos esto a medida que vayamos teniendo las capacidades instaladas que nos permiten ofrecer educación de calidad, porque no es traer a todo el mundo y afectar la calidad. La segunda pregunta que se desprende de esta inquietud es cómo garantizar que el estudiante no quede el día de mañana, como se dice popularmente, colgado de la brocha por falta de financiación después de determinado semestre, bien sea porque cambiaron las políticas de quien está financiando estas becas o por cualquier otro motivo, sino que él pueda garantizar que va a tener la totalidad de los semestres esa financiación de su educación. Muy importante esa pregunta, doctor Ferro. No es como por decirlo, no, es que es clave. Mire, nosotros hemos trabajado para que esto, que es gratuidad, que venimos haciendo desde el 2016, no sea eso, la buena voluntad de los gobernantes de turno.
Afortunadamente el Ministerio de Educación Nacional con la señora ministra y el señor presidente han entendido eso. Y ellos, estos programas los han incluido en el plan de desarrollo. En este cuatrienio están asegurados los recursos para el programa, por ejemplo, de Generación E. Y lo vamos a mantener durante el tiempo que esté el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, con el gobierno departamental tenemos aprobadas vigencias futuras por más de 8.000 millones de pesos que permiten que esos estudiantes continúen. No está el gobernador Barreto, está el gobernador Orozco y él tiene que respetar esas vigencias futuras porque eso es un acto administrativo que fue aprobado por la Asamblea Departamental y eso nos da la garantía para los estudiantes para que permanezcan en la universidad. Lo que sí nos sucede, doctor Ferro, es que muchos, como se presenta deserción, poquitica, pero se presenta, entonces muchos de esos recursos van quedando ahí porque no los podemos utilizar con esos estudiantes que vienen. Aquí Valentina Mora, que es estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad del Tolima, pregunta sobre las facilidades para los estudiantes de los estratos 4 y 5 en las matrículas. Esto dice Valentina. Mi nombre es Valentina Ruiz Mora, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad del Tolima y mi pregunta para el señor rector es la siguiente. Quisiera saber qué beneficios, qué ideas o qué planes de acción se están adelantando respecto a las matrículas de los estudiantes de estratos 4 y 5 en la Universidad del Tolima. Nosotros, antes de que doctor Ferro, antes de que se empezara a hablar de matrícula cero, nosotros le presentamos un proyecto al Consejo Superior de la Universidad con el fin de apoyar el acceso de los nuevos estudiantes y la permanencia de las que ya estaban. Y algo muy importante, doctor Ferro, y es que se apoyara no solamente a los estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2, sino también a los de 3, 4 y 5. Pero además otra cosa, que se apoye también a los estudiantes de posgrados. Entonces le presentamos una iniciativa al Consejo Superior que nos significa aproximadamente 3.700 millones de pesos que vamos a dejar de recibir como Universidad del Tolima para inscripciones gratuitas, para matrículas de pregrado y matrículas de posgrado. Entonces, por ejemplo, para Valentina, decirle que no importa el estrato socioeconómico en el que se encuentre, ella tiene derecho a los descuentos para matrícula en pregrado de la Universidad del Tolima, que pueden llegar hasta el 50% del valor total de la matrícula en descuento. Son descuentos que ya tenía la universidad por haber votado, presentando el certificado electoral 10%, 20% que aprobó el Consejo Superior adicional y además, si uno tiene hermanos en la universidad, puede llegar hasta el 50%. Pero si no tiene hermanos, pues puede obtener hasta un 30% del valor de la matrícula. Y para posgrado, doctor Ferro, los estudiantes de posgrado también pueden tener hasta un 40% del valor total de la matrícula, o sea, programas, le cuento, programas de especialización, 17 maestrías que tenemos, 5 doctorados que tenemos, 3 especializaciones en los que pueden acceder con descuentos que pueden llegar hasta el 40% del valor total de la matrícula y además, sumado a eso, inscripción gratuita. Doctor Omar, pues es un gusto poderlo tener acá. Nos toca ya cerrar esta entrevista, pero créame que voy a molestarlo para que vuelva y nos acompañe más adelante para hablar de otros temas. Muy interesante, doctor Omar, y felicitarlo por la gestión que ha venido adelantando al frente de la universidad. Hoy no pudimos hablar del tema financiero de la universidad, pero pues para todos los tolimenses es claro que usted ha venido haciendo una labor donde económicamente se ha visto muy favorecida la Universidad del Tolima, doctor Omar. Qué lástima que se acabó el tiempo. Muy agradable conversar con usted, conversar con un amigo como usted y una persona tan inteligente, tan valiosa como usted, pues es muy, muy satisfactorio para nosotros. Sí, hay otros temas, doctor Ferro, que yo le puedo decir, por ejemplo,
Este año logramos estabilizar financieramente a la universidad, logramos recuperarla después de esas crisis tan duras, donde llegamos a tener más de 24.000 millones de déficit. Este año empezamos con déficit cero, pero además con excedentes, lo que nos permitió, se lo contaba antes de la entrevista a usted, lo que nos permitió, pues en esta coyuntura, pues hacer lo que estamos haciendo y hacer unas inversiones importantes. No solamente superamos el déficit, sino que tuvimos excedentes y esos excedentes los pusimos al servicio de nuestros estudiantes. Por eso los programas que estamos financiando directamente nosotros, acompañados pues por supuesto por el ministerio, o sea, nos acaba de llegar 3.300 millones de pesos, doctor Ferro, para gratuidad. Qué bueno, del Ministerio de Educación Nacional, autorizados por el señor presidente de la República. Y eso sumado a los otros recursos que nos llegan del gobierno departamental, pues nos permiten tener la tranquilidad y ponernos la camiseta por los jóvenes del departamento y por las familias también. Muchísimas gracias, doctor Ferro. Un abrazo fuerte para usted. Bueno, pues un agradecimiento muy especial para el doctor Omar Mejía, el rector de la Universidad del Tolima. Fue un placer haberlo tenido acá y como lo mencioné, vamos a tenerlo varias veces porque hay muchas cosas para hablar de nuestra Universidad del Tolima. Los dejo con la agenda de la semana. Esta semana en nuestra región. Acompañamos al ICA en la socialización de la resolución que declara este territorio como libre de tuberculosis bovina. Desde hace 9 años habíamos insistido en esta medida y hoy es una realidad que favorecerá a la productividad y a la reactivación de la feria comercial del municipio de Cajamarca. Marzo, a abril, a mayo, a junio, y ya en julio estamos dándole resultados a los cajamarcunos con una resolución que se estaba pidiendo hace 9 años. 9 años detrás de esta solicitud para que el municipio fuera declarado como libre de tuberculosis bovina. 9 años esperando esta resolución y aquí usted, doctora Erika, en 3 meses pudo lograr que esta resolución se sacara adelante. Realmente le vemos su vocación de trabajar con nosotros y se le ven las acciones, que es lo que uno necesita acá en Cajamarca. Muy importante pues cuando uno tiene también propuestas muy determinantes, pero para que convertirlas en acciones para que efectivamente se quiera transformar una realidad social. Y eso es lo que hemos venido recibiendo en su parte. Para muestra un botón, precisamente la resolución que nos están socializando el día de hoy, el cual hay una década tratando de sacar eso adelante y no se ha logrado. Con el doctor Pedro y con su equipo, prácticamente en 3 meses, traerán eso. Hasta aquí los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Y muchas gracias al señor rector de la Universidad del Tolima, al doctor Omar Mejía también, por habernos concedido tiempo para esta entrevista tan importante que tuvimos en el día de hoy. Que tengan una feliz semana y por favor no dejen de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Dios los bendiga.